Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es Nintendo renueva su Nintendo Switch con más potencia y batería. Nintendo últimamente no para de dar noticias que a muchos les sorprenden y a otros como a mí me sorprenden menos, porque como ya he ido comentando en este canal en varias noticias, los rumores en los últimos meses corrían alrededor de Nintendo han sido bastantes y entre todos esos rumores y comentarios se ha hablado mucho de las nuevas consolas que la empresa Nintendo iba a sacar al mercado en los próximos meses. Pero como siempre, cuando se habla de este tipo de noticias, las empresas que están vinculadas a ellas echan pelotas fuera con respecto a ellas y lo único que hacen es desmentirlas y decir que son noticias falsas o que ellos no saben nada al respecto, porque por desgracia para estas compañías en los tiempos que vivimos los secretos cada vez duran menos o son menos secretos, porque pensar que este tipo de informaciones corre por muchas manos y siempre existe algún tipo de filtración. Pero bueno, vamos a centrarnos en el título de la noticia, porque Nintendo ha confirmado a través de su web en Japón que para después del verano de 2019 piensa sacar al mercado una revisión de su actual consola híbrida, la actual Nintendo Switch. Por ahora no han dado mucha información al respecto y sobre todo de qué componentes serán los revisados en esta nueva consola híbrida. Porque al igual que ha pasado con el anterior anuncio de la consola portátil, la Nintendo Switch Lite, cuando se especificaron las características de la consola se dio bastante información, pero no se remarcaron aspectos tan importantes como el tipo de chipset que llevaría y si ese chipset ya tendría corregido los fallos que provocaron que se pudiera piratear la consola Nintendo Switch, porque al tratarse de un fallo a nivel de hardware, o sea, del chip Tegra, pues hasta que no se cambiara ese chipset por uno actualizado y corregido el problema, la consola podría seguir siendo pirateada. Y en el caso de la revisión de la consola Nintendo Switch que han anunciado, pues tampoco sabemos qué chipset llevará la consola. Pero a juzgar por el documento enviado por la empresa Nintendo a principios de julio del 2019 a la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense, en dicho documento se mencionaba que la nueva consola Nintendo Switch tendría un procesador más eficiente y una memoria NAM distinta a la actual. Así que viendo esta información se supone que una de las revisiones que traerá esta consola y donde supongo que la empresa Nintendo se habrá esmerado en arreglar los fallos será en cuanto al procesador o chipset y en cuanto al control de la memoria por parte de la consola híbrida. Una de las cosas que sí han confirmado la empresa Nintendo con respecto a su nueva consola híbrida Nintendo Switch es en el apartado de la autonomía, porque si la versión actual de la consola Nintendo Switch en cuanto a batería tiene una duración de entre 2,5 horas y 6,5 horas dependiendo del tipo de juego que estemos jugando en modo portátil, la nueva versión de la consola Nintendo Switch tendrá una autonomía de entre 4,5 y 9 horas. Ante estos datos podemos ver que uno de los aspectos donde flaqueaba la consola Nintendo Switch se habría arreglado con esta nueva versión o revisión de la nueva consola híbrida Nintendo Switch. Pero este aumento de la autonomía no ha sido especificado todavía por la empresa Nintendo. No han dicho si este aumento de la autonomía se debe a que han puesto una batería de más capacidad, lo que por la parte negativa elevaría el peso de la consola, o si lo han logrado al utilizar un chipset que consume menos y tiene un control mejor del consumo de la batería, y si también han utilizado un tipo de memoria que consuma menos batería. Ante estos dilemas o cuestiones habrá que esperar a que Nintendo dé más información al respecto. Por lo que comentan, el modelo actual de la consola híbrida Nintendo Switch es el modelo HAC-001 y este nuevo modelo o revisión de la consola Nintendo Switch será el modelo HAC-001-01. O sea, tendrá ese último guión 01 de más para diferenciar la nueva consola de la anterior. Por lo que comenta la empresa Nintendo, la consola nueva o la nueva revisión saldrá en Japón y Estados Unidos para mediados del mes de agosto del 2019 y para Europa para mediados de septiembre del 2019. También aseguran que este nuevo modelo o revisión de la consola híbrida de Nintendo Switch saldrá al mismo precio que la actual consola,
o sea, entre unos 300 a 340 dólares o euros. Por las imágenes que han ofrecido se puede observar que la caja de la consola es diferente a la actual, pero en lo que se refiere a las dimensiones y aspecto de la consola es igual a la actual. Así que por lo que han comentado, se ve claramente que la gente que pensara comprarse una consola Nintendo Switch en breve, lo mejor desde mi punto de vista es que se esperen a que salga la revisión o nuevo modelo, porque por el mismo precio pagarás por una consola renovada y con más prestaciones y potencia que la actual. Así que si vais a comprarla en el futuro, tened muy presente el modelo que es, porque como os he comentado, el nuevo modelo de revisión es el HAC-001-01. Miradlo bien antes de comprarla para que no os timen y os vendan el modelo antiguo. Para el resto de cuestiones para saber más información, pues como siempre os digo, habrá que esperar y ver cómo Nintendo vaya soltando las nuevas especificaciones, lo que han revisado, si tiene más memoria, si el chipset es el mismo, si es un chipset revisado y si han corregido los fallos presentes en la actual consola. Así que, bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.